Estamos aquí otra vez con el discipulado el cual nos instruye, nos dirige, nos madura, nos da la palabra de Dios, la pone en nuestra alma y en nuestro espíritu para el crecimiento de nosotros los hijos de Dios. Estamos aquí en Miami, One Way Church, en el sur de Kendall, y le damos las gracias al Señor por permitirnos estar otro día más, otro miércoles más de enseñanza de la palabra. La semana pasada estuvimos cubriendo por 2 semanas alguna instrucción en este discipulado que estamos haciendo sobre la palabra de Dios. Cubrimos unos cuantos puntos y hoy comenzaremos con algo que se titula la madurez espiritual. La madurez espiritual es importantísima. ¿Por qué? Porque igual que cuando cuando miramos nuestra vida natural, cuando vemos que nacemos, ¿no? Que somos niños, aún no alcanzamos toda la eficacia para nuestra vida, ¿no? Hasta que no lleguemos a la adultez. Aún en la juventud todavía tenemos dificultades. Y ya con la adultez, pues tenemos madurez para poder hacer buenas decisiones para nuestra vida. Asimismo es la madurez espiritual. Nosotros, cuando conocemos al Señor, que llegamos a sus pies, somos como niños. El niño necesita ser instruido, ser llevado de la mano. El niño a veces es indisciplinado. El niño a veces es revoltoso. El niño a veces no quiere recibir instrucción, pero es niño. Cuando el joven llega en el mundo natural, el joven llega a esta parte de esta etapa de la vida, el joven comienza ya a hacer sus decisiones, comienza ya a tener un poco más de conocimiento de lo que en torno a su vida, y así mismo es en el mundo espiritual. Cuando somos jóvenes, espiritualmente estamos creciendo, porque la meta de nuestro Dios es que nosotros crezcamos espiritualmente, que no nos quedemos como niños ni como jóvenes, sino que lleguemos a la madurez. Y la palabra le llama a esto perfección. El Señor quiere que lleguemos a la perfección del varón, a la altura del varón perfecto. O sea, que lleguemos a la madurez como hombres o mujeres de Dios para poder tener una vida eficaz en esta tierra. Sabemos que ya vamos a pasar al otro lado, pero aún aquí en esta tierra nos toca muchas cosas que hacer. Así que la madurez espiritual es, la esencia de la madurez espiritual es ser eficaces y fructíferos en el conocimiento del Señor Jesús. No solamente eficaces, sino también fructíferos. Cuando llegamos a la madurez espiritual, ya no somos como niños, ya no somos como jóvenes que podemos tener nuestra rebeldía en el corazón, más bien ya estamos maduros, ya somos pues hombres y mujeres maduros en el conocimiento del Señor, y seremos completamente eficaces y seremos completamente fructíferos en el conocimiento del Señor Jesús. Quisiera que me acompañaran al libro de los Filipenses. Vayamos allá. El libro de los Filipenses, capítulo 3, versículo 12 al 14. Así que estamos en el libro de los Filipenses, capítulo 3, versículo del 12 al 14. Mira la instrucción o la palabra que nos deja Pablo aquí. Quiero que oigan detenidamente y mediten sobre esta palabra, porque lo que hablamos al principio, la esencia de la madurez espiritual es ser eficaces y fructíferos en el conocimiento del Señor. Y Pablo
con este pensamiento escribe esto a los filipenses, dice, versículo 12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, o sea, la palabra perfecto aquí es maduro, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para el cual fui llamado, fui también asido por Cristo Jesús. Lo voy a leer en una versión más entendible, que la versión es Dios habla hoy. Y dice así, hermanos, no digo que yo mismo ya lo haya alcanzado. Lo que sí hago es olvidarme de lo que queda atrás y esforzarme para alcanzar lo que está delante, para llegar a la meta y ganar el premio celestial que Dios nos llama a recibir por medio de Jesucristo. El mismo Pablo estaba diciendo que la vida de nosotros tiene que ser en ascenso, la vida de nosotros tiene que ser en madurez espiritual paso a paso en nuestra vida. El propósito del Señor es que todos sus hijos lleguemos a la madurez espiritual. ¿Por qué? Porque ahí seremos eficaces y daremos fruto para el reino de los cielos. ¿Qué importancia tan grande le da el Señor a esta madurez espiritual? No podemos quedar como niños, no podemos quedar gateando, no podemos quedar como jóvenes que a veces somos rebeldes, que a veces no entendemos bien todo el plan de Dios, sino tenemos que ir a la meta, a la madurez, a lo que Dios ha preparado para nosotros. Así que es una transición en nuestra vida espiritual, pero no debemos de quedarnos rezagados, sino que tenemos que ir a la meta. ¿Por qué? Porque este es el llamamiento del Señor para nuestras vidas, que nosotros lleguemos a la madurez espiritual. Después de la salvación, hermanos, después de la salvación, después de haber recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador, cada cristiano comienza en un proceso de caminar. Algunos se demoran para pasar de un nivel a otro, pero no debemos de quedarnos siempre en el mismo nivel. Debemos de poner nuestra vida completamente en las manos de Dios para que Él pueda hacer toda la obra completa que espera de nuestras vidas. Después de la salvación, cada cristiano comienza en el proceso de crecimiento espiritual con la intención de ser maduro espiritualmente, o sea, perfecto, como dice Filipenses. Ni que ya sea perfecto. Él te estaba diciendo, mira, todavía no me considero perfecto, pero voy en camino a eso. ¿Y cómo es que Pablo puede haber dicho que no era perfecto aún? Wow. Si Pablo lo dijo, ¿qué vamos a esperar de nosotros? Por eso es necesario que tengamos una vida consagrada al Señor para poder dar fruto y ser eficaces en el reino de los cielos. El consejo de Dios para todos los hijos, para todos sus hijos, es proseguir, es caminar, es avanzar para la meta. ¿Y cuál es la meta? La madurez espiritual. El Señor quiere que nosotros lleguemos a esa meta, porque cuando llegamos a esa meta, hermanos, somos completamente usados por Dios para toda buena obra. Y toda obra que nosotros hacemos es una obra de justicia para su reino. Cuando proseguimos en este caminar y en someternos al conocimiento de Dios más profundo, el Señor se place de esto. ¿Por qué? Porque vemos una iglesia madura. Vemos una iglesia que no está fluctuando, que no es como que se mira en el espejo y después se olvida de quién era, sino es una iglesia lavada por la sangre de Cristo con compromiso aquí en la tierra para llevar las buenas nuevas de salvación para todo aquel que se pierde. Pero si nosotros nos quedamos en el nivel de niño o de joven y no llegamos a la madurez, a la parte adulta, entonces verdaderamente nuestra vida no está avanzando como el Señor lo ha propuesto en su palabra. El consejo es proseguir hasta la meta. Al conocer a Dios, no superficialmente. Hermanos, hay muchos que conocen a Dios superficialmente. Hay muchos que verdaderamente han recibido a Jesús como su Salvador, pero no han ido más allá.
¿Y qué tipo de cristiano es este? ¿O qué tipo de hijo de Dios es este? Pues un hijo como un niño. Mira, vayamos a Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. Mira lo que dice aquí Juan. No solamente Pablo, sino el apóstol Juan también hizo mención de este estado de continuar hacia la meta. Mira lo que dice. Primera de Juan capítulo 2, versículo 12 dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Lo primero que dice Juan aquí: os escribo a vosotros, o sea, a los hijos de Dios, porque sus pecados han sido perdonados por su nombre. Ahora dice, primero hijitos, después dice: os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Y vuelve a decir otra vez: os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Lo vuelve a decir otra vez. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Aquí da 3 etapas de la vida de los hijos de Dios. Primeramente, los hijitos, aquellos que venimos al conocimiento del sacrificio de Cristo en la cruz y recibimos el perdón de pecado. Porque fíjate cómo dice: porque vuestros pecados han sido perdonados. Pero después dice más abajo a los jóvenes, aquella etapa en la cual ya tú dejaste de ser niñito recién convertido y necesitas comer más sólido para poder tener un buen crecimiento. Este es el camino hacia la madurez. Y después dice: a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. O sea, los padres ya son un nivel más alto de cuidado, un nivel más alto de compromiso, un nivel más alto de funcionamiento en el reino de los cielos. Aún en tu iglesia local, cuando Dios te ve la madurez que tú tienes, te puede usar grandemente. ¿Por qué? Porque ya no eres joven, ya no eres niño. Ya no eres un niño que te pones bravo por todo. Ya no eres un niño que eres malcriado. Ya no eres un niño que eres desobediente. Ya pasaste de niño a joven. El joven tiene fuerza y puede vencer al maligno. ¿Por qué? Porque ha comenzado a entender las Escrituras. Sabe ya qué herramientas ha dado el Señor para poder combatir al enemigo de nuestras almas. Pero después vienen los padres. Los padres son aquellos que ya estamos maduros espiritualmente, podemos discipular, podemos instruir en justicia, podemos enseñar la palabra, podemos tener madurez para poder soportar el peso de cualquier obra. Esos son los padres. Gracias al Señor que el Señor ha puesto en muchas congregaciones padres que soporten espiritualmente la obra que Jesús nos ha dado. Le doy gracias al Señor por aquellas mujeres y hombres que ya el Señor los ha ido transformando de niños a jóvenes y ya son padres. Padres que nos pueden ayudar a nuestro crecimiento, nos pueden ayudar al reino de los cielos, dando lo máximo de lo que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Cómo te consideras tú? Hazte esa pregunta en esta noche. Piensa por un momento. ¿Cómo te consideras tú? ¿Te consideras niño, solamente hijito? ¿Te consideras joven, fuerte, que batallas contra el maligno? ¿O te consideras ya un padre? El padre es el que cuida. El padre es el que protege. El padre es el que tiene conocimiento. El padre es el que puede supervisar. El Padre es el que puede ver más allá de lo que ven nuestros ojos naturales y discernir en el mundo espiritual cualquier acechanza del enemigo. Ese es el Padre. Entonces pregúntate tú en esta noche o cuando veas este estudio más adelante,
en las redes sociales. ¿Te consideras tú hijito simplemente, bebé, que comienzas ahora a caminar? ¿O te consideras joven o te consideras padre? ¿Estás dando fruto? ¿Eres obediente en todo? ¿Buscas al Señor en todos tus caminos? ¿O simplemente estás en esa etapa de transición? Pues tengo una buena noticia. Aunque estés en la etapa de transición, aún el Señor quiere trabajar contigo y quiere trabajar con nosotros. Él quiere que nosotros lleguemos a la madurez espiritual. ¿De qué manera? Siendo, pues, seguidores de la palabra de Dios. Y vamos a verlo aquí más adelante. Dice, al conocer a Dios no superficialmente, sino con un grado más de madurez, con un grado más de compromiso, estaremos en el camino correcto, hermanos. Si tú comienzas a entender y si te has hecho estas preguntas que te he hecho hoy y aún no te ves en el camino de ser un padre, como dice aquí, una persona madura, una persona que pueda ayudar a otro a caminar, discipular a otro, corregir a otro, cuidar a otro, entonces necesitas hacer cambio, necesitas seguir los siguientes pasos que voy a decir. Al conocer a Dios, dice, donde el Espíritu nos dará discernimiento. Cuando estemos en el pleno conocimiento de Dios, nos guiará, nos cuidará y nos abrirá los ojos espirituales para no ser engañados. Cuando ya llegamos a esta madurez, cuando ya somos padres espiritualmente, cuando ya somos maduros espiritualmente, el Señor tiene una gran obra para hacer contigo. Así que sigamos adelante, no nos quedemos rezagados, no nos quedemos en el primer nivel ni en el segundo nivel. El propósito de la madurez espiritual es poder ser efectivo y fructífero, como dije al principio, en el reino de los cielos. Qué bueno es saber que nosotros somos instrumentos en las manos de Dios, pero no instrumentos que aún tenemos hasta perretas como niños, sino instrumentos que damos de Dios lo máximo que podemos dar. Pero para esto tienes que seguir algunos pasos que te voy a enseñar ahora, más adelante. Aquí yo puse al nacer de nuevo, o sea, cuando eres cristiano, cuando llegas a los caminos del Señor, recibiremos todo lo que necesitamos. Todo, hermano, todo lo que nosotros necesitamos cuando venimos a los pies de Cristo, eso lo hemos recibido. Ahora, ¿qué tú haces con lo que Dios te ha dado? ¿Qué haces tú con los instrumentos que Dios te ha dado? Vayamos a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Vamos a ver qué dice la palabra aquí. Así que el propósito de Dios es que la madurez en tu vida espiritual vaya en ascenso. Cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, Él nos da un paquete completo. ¿Ustedes no han visto esos paquetes que venden por ahí, que te vas de vacaciones y dice todo incluido? Pues así mismo es, cuando el Señor nos llama a su reino, está todo incluido. Ahora te corresponde a ti averiguar qué es lo que está incluido y cómo puedo ir yo ganando puntos para poder disfrutar de todo lo que Dios me ha dado. Porque Dios te ha dado su espíritu, Dios te ha dado su palabra, Dios te ha dado personas que te instruyan, Dios te ha dado un discipulado en el medio de la semana que, por cierto, muy pocos asisten. Porque si yo me considero una persona que quiero crecer espiritualmente y llegar a la madurez como Dios me está llamando, yo necesito tener más palabra dentro de mí. Aunque crea que me lo sé todo, nunca lo sabemos todo. Siempre Dios tiene más. Hay un paquete muy grande que Dios nos ha dado, pero a veces es nuestra responsabilidad encontrarlo. Es nuestra responsabilidad encontrar el tesoro que Dios nos ha dado. Pero si somos tan complicados en nuestro tiempo y no redimimos nuestro tiempo, entonces podemos ver que aún falta madurez en tu vida. Lo siento, pero esa es la verdad. Porque si yo entiendo de que yo necesito recibir más de lo que aún no entiendo, de lo que entiendo, de lo que debo de entender, cada vez que haya un discipulado, una clase, yo prestaría atención y estaría presente.
para poder madurar, hermanos, porque ese es el propósito de Dios, como leí al principio, que dice, no es que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer o hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Cristo Jesús nos ha dado todo. Ahora, nuestra responsabilidad es encontrar el paquete, encontrar los beneficios que vienen en el paquete. ¿Cuántas semanas, cuántos días de vacaciones tiene el paquete? ¿Cuántos lugares, el paquete para vacaciones que te dan todo incluido? ¿Cuántos días tienes pago en el hotel? ¿Cuántas comidas están incluidas? Todo eso lo averiguamos en el mundo natural. Pero en el mundo espiritual, Dios te ha dado todo. Pero te quedas tú rezagado para averiguar qué todo me ha dado Dios. Ahí está la cosa. Ahí está la llave de la madurez espiritual. No quedarnos en el grupo de los hijitos, ni de los jóvenes, sino de los padres. Porque ahí es cuando verdaderamente Dios nos usa grandemente. ¿Quieres ser usado por Dios? Redime tu tiempo. Presta atención a la voz del Espíritu. No seas tan cómodo. Quítale tiempo a tu comodidad y dedícale más tiempo al Señor. Dice, Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, ya nos dieron el paquete, ya nos dieron todo por su divino poder. Esto no viene de ti, esto viene de Dios, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Ahora, ¿qué haces tú con ese llamado que Dios te dio? ¿Te quedas simplemente siendo una persona que te conformas con un poquito? ¿Que te conformas simplemente con un tiempecito para el Señor? ¿O tú quieres dedicarle toda la vida a tu Dios? Vamos a verlo. Dice, todo el crecimiento espiritual proviene por su gracia, hermano. No hay nada, todo es dado por Dios. Él es nuestro proveedor, pero nosotros debemos escoger, obedecer y buscar los tesoros. Aquí el paquete viene con muchos tesoros, hermano. Por su gracia, el Señor nos ha dado un paquete con muchos tesoros. Como dice Pablo, creo que es en Romanos capítulo 11. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables, cuán profundas son sus juicios, inescrutables sus caminos. Pero si no buscamos, si no tenemos el tiempo para poder dedicarle un poquito de tu tiempo al Señor, te vas a quedar rezagado. A pesar de que Dios nos ha dado, como dice Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3, que todas las cosas han sido dadas por su divino poder. Pero te hace falta, porque dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó, hay que conocer las profundidades de Dios. Hay que madurar, hay que salir del estado de niñito, de joven que todavía no puede hacer buenas decisiones, que tiene conocimiento de Dios, que tiene la fuerza, como dice Juan, para combatir al maligno. Lo tiene, pero a veces no hace buenas decisiones porque no tienes el conocimiento de la palabra de Dios verdadera. No te dejas discipular. Tienes a los maestros, tienes a los padres para que te ayuden en tu crecimiento, pero tú te conformas simplemente con los domingos. Con los domingos. Los domingos son buenos, son bonitos, agradables, como dije anteriormente, viene buena palabra, pero el discipulado es cuando vamos un poquito más allá de lo que podemos hablar en una hora, un domingo, porque es una cosa, el discipulado es clase tras clase del conocimiento que Dios quiere que su pueblo reciba. Dice, en tu búsqueda en obediencia crecerás. Hay algo muy importante, la madurez y la obediencia van juntas. Si tú recibes un regalo tan grande como la gracia de Dios, como el poder divino que ha venido sobre ti, te es menester
o te es obligatorio empezar a buscar el conocimiento de Dios a través de la obediencia tuya al llamado de Él. Dice, en tu búsqueda en obediencia crecerás hasta llegar a alcanzar la edad madura, para cuando llegue el cumplimiento de los tiempos, recibas la herencia. Si tú, esto está, ahora vamos a leer Mateo 24, versículos 41 y 45. Fuertes palabras de Jesús. Fuertes palabras de Jesús hablando al siervo fiel y al siervo infiel. Fuerte palabra, hermano. Tú puedes tener muchos dones, a lo mejor, como la iglesia de los Corintios. Tenían muchos dones, pero tenían poca madurez. No sabían hacer nada bien para el Señor. Dios le dio una cantidad de dones, pero no es tanto los dones como el fruto. El fruto es el que verdaderamente te mantiene firme y maduro. Y mira lo que dice, me llama la atención este versículo, hermano. Está bien fuerte las palabras de Jesús. Cuando yo, muchas veces me viene, cuando a veces no me siento fuerte, cuando a veces no veo el resultado que quiero ver, el Señor siempre viene y me recuerda esta palabra. Y le doy gracias al Señor por esta palabra. En Mateo 24, 41 al 45. Mira lo que dice. Mateo 24, ¿dónde estoy? Del 41. Del 45, perdón, del 45 al 48. Dice, bienaventurado, dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente? ¿Quién es pues el cristiano maduro? Diría yo. Porque ya un cristiano maduro, ya un padre en el conocimiento del Señor, puede ser prudente. Dice, cual puso su Señor sobre su casa para que le des el alimento a tiempo. Bienaventurado aquel siervo, el cual cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos los bienes le pondrá. Pero si aquel siervo, ahora está hablando de siervo malo, o sea, de aquel que no fue obediente, de aquel que no quiso crecer, de aquel que se quedó cómodo, que no sacrificó nada de su tiempo, que no fue fiel. Dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir. Déjame entonces, si mi Señor tarda en venir, entonces yo me voy a relajar, como decimos nosotros. No voy a redimir mi tiempo. No voy a trabajar tanto en mi madurez espiritual. Voy a estar cómodo. Voy a venir los domingos y de vez en cuando me voy a conectar por internet y voy a oír la clase y con eso me conformo. Pero mira lo que dice Jesucristo. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, entonces ¿para qué trabajar tanto si todavía dice este siervo infiel que pensaba que el Señor se iba a tardar en venir? Y comenzar a golpear a sus consiervos. Ahí hay inmadurez. No hay crecimiento espiritual. Ya no es un padre que cuida, sino es una persona que comienza a maltratar a sus siervos. Wow. Y aún a comer y a beber con los borrachos. Wow. Vendrá el Señor de aquel siervo en aquel día, en el día que éste no espera y a la hora que no sabe. Y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Cuando me siento desanimada, vengo aquí a donde dice, bienaventurado aquel siervo, el cual cuando venga su Señor le haya haciendo así. Miren, yo quiero que cuando venga mi Señor por mí, sea que yo parta de esta tierra
por muerte, que uno no sabe ni qué día ni qué hora será, o cuando venga el Señor por su iglesia, si estamos vivos. Yo quiero que el Señor me encuentre haciendo así. Que el Señor me encuentre como un padre, como una persona madura en el reino de los cielos. No una persona inmadura que se deja guiar o se deja impulsar por lo que piensa y no por el conocimiento de la palabra de Dios. Duras palabras habla Jesús, pero las habla para que nosotros estemos alerta de cómo está nuestra vida. Te pregunto otra vez, ¿en qué nivel espiritual de madurez estás tú hoy? ¿Te consideras hijito, niñito? ¿Te consideras joven? Que aún batallas contra el enemigo, dice. ¿O te consideras un padre maduro, el cual puede proteger, cuidar, discipular, salvar almas, hablar de la palabra de nuevo? ¿En cuál nivel te encuentras hoy? Nos preguntamos, busca tú la respuesta. Busca tú tu respuesta. Ahora, vayamos ahora a los puntos que encontré a través de las Escrituras que nos ayudan a madurar espiritualmente, porque a lo mejor a veces no entendemos cómo es que podemos madurar espiritualmente. El primer punto es que cuando nosotros venimos al Señor, lo primero que el Espíritu Santo hace en nuestra vida, a través de nuestra obediencia, es reordenar nuestras prioridades. ¿Cuáles son tus prioridades hoy? ¿Cómo tú has dejado que el Espíritu Santo que mora en ti, porque eres hijito o porque eres joven, reordene tu vida de ponerlo a Él en primer lugar, de tenerlo a Él como primera prioridad? Cuando llegamos a ese punto, hermanos, estamos caminando hacia la madurez. No que la hayamos alcanzado toda, pero vamos en camino a la madurez. Vamos en camino a poner a Dios en primer lugar en todo. Porque dice en Mateo 6, ustedes se lo deben saber, 33, mas buscar primero el reino de Dios y su justicia. ¿Esa es tu prioridad o es tu comodidad? ¿O es el tiempo que tú quieres para ti y no puedes usarlo para darle el primer lugar a Dios? ¿Tú oras en la mañana? ¿Tú buscas del Señor? ¿Le das el primer lugar? ¿Le das el primer lugar en tu vida? ¿Estás en camino a la madurez o aún estás como los niños que hay que llevarlos de la mano? Porque son niños y se pueden caer y pueden hacer travesura. Entonces, la primera disciplina espiritual para ir en camino a la madurez es reordenar tus prioridades, buscar el reino de Dios y su justicia primero. Mira, primero, no es tu trabajo, no es tu comodidad, no es tu tiempo, no es tu familia, no son tus hijos y menos todavía tú. Es Dios primero y Él se encargará de ponerlo todo en su lugar. ¿Entiendes esto? Ese es el primer punto para el camino a la madurez espiritual. ¿Que suena difícil? Sí. Porque estamos acostumbrados a hacer lo que nosotros queremos, porque somos individualistas. Hemos crecido en una sociedad individualista que lo único que te acontece o que te aprovecha es lo que yo quiero, lo que yo siento, lo que yo deseo. Pero aquí no es eso, hermano. Aquí es otro reino. Es el reino de Dios y su justicia. Y lo demás vendrá por añadidura. Aprende a invertir tus prioridades. Aprende a lo que te dice la palabra. ¿Quieres ser un siervo fiel? Que cuando el Señor venga te encuentre haciendo así. ¿O quieres ser un siervo infiel que buscó sus prioridades primero, su individualismo? Lo siento, el reino de los cielos no es individualista. El reino de los cielos es comunidad. Es preocuparte
por el necesitado. Es sentir el deseo de ir y predicar el evangelio en los hospitales, de orar por los enfermos, de ir y hacer una visita al necesitado, de poner tu dinero para el reino de los cielos. Invierte tus prioridades. Busca el reino de Dios y su justicia. Y lo demás vendrá por añadidura. Pero verdaderamente hacemos esto. Verdaderamente tomamos nuestro tiempo para orar por un necesitado. O para sacar de nuestro bolsillo para un necesitado. O primero tengo que ser yo mis prioridades. Primero tiene que ser lo que yo necesito y después lo demás. No. El Señor dice amar al Señor por sobre todas las cosas. Amar a Dios por sobre todas las cosas. Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Y amar a tu prójimo como a ti mismo. Cambia las prioridades y entonces empezarás a caminar en la madurez espiritual. Entonces te alumbrará la luz de Cristo. Entonces serás llamado siervo fiel. No te equivoques. Porque tú crees que estás caminando bien y cuando venimos a la Biblia y nos revisamos, andamos mal. Por eso es necesario el discipulado. Aunque lleves 20 años en la iglesia, aunque vengas 25 años sentándote aquí en una butaca, ¿dónde están tus prioridades? ¿Dónde está la iglesia de Dios hoy para venir a aprender la palabra de Dios? ¿Dónde está? Están en sus prioridades. En lo que yo necesito y en mi necesidad. Pues mira, el Señor te está haciendo un llamado hoy. Ven a caminar en la madurez espiritual. El segundo punto para ir en camino a la madurez es la obediencia. No a término medio. No, yo obedezco hoy, obedezco esto que quiero, obedezco esto que no, o no obedezco esto que no quiero. Dice la palabra de Dios, no a término medio. Tu obediencia tiene que ser completa. Y voy a leer varios versículos. El primero que voy a leer es, y no estoy brava, estoy enseñando la palabra. Pero el fuego del Señor, yo venía hoy muy apagadita porque no me siento muy bien. Pero el fuego del Señor me anima. ¿Por qué? Porque el Señor no deja en vergüenza a sus hijos. No dejen vergüenza a sus hijos. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Y Samuel dijo, estamos hablando de la obediencia, y si tienes papel y lápiz y estás oyendo esta enseñanza, escribe para que no seas olvidadizo. Dice, Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. A veces cuando leemos esta palabra decimos, bueno, eso es del Antiguo Testamento. No, eso se aplica hoy también. Eso se aplica hoy también, porque a veces pensamos que porque hacemos un gran sacrificio, ya estamos bien delante del Señor. Pero no hay sacrificio sin obediencia. No importa los sacrificios que tú hagas. Si no eres obediente a la palabra de Dios y no haces la voluntad de tu Padre, nada pasa. Vayamos a Mateo capítulo 7. Versículo 21. Estamos hablando de obediencia. El segundo punto, para ir camino a la madurez. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así que tú puedes decirle, Señor, en tu nombre, Señor, pero si no haces su voluntad, no te vistas que no vas. Hay que hacer la voluntad del Padre. ¿Y cómo conocemos la voluntad del Padre? Cuando cogemos conocimiento y madurez. Cuando ya no somos niños fluctuantes
llevado por doquier, llevado por cualquier viento de doctrina, llevado de la mano porque te puedes caer. Ni jóvenes que tienen ese ímpetu y pueden luchar contra el enemigo, como dije anteriormente, pero aún no tienen buenas decisiones. Tienes que ser una persona madura para que Dios no te llame esto. Para que Dios te diga, siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero no todo el que le dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. No, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y la voluntad de mi Padre está en la palabra. Y si tú no quieres conocimiento de la voluntad de tu Padre, a través de la palabra, a través del discipulado, a través de las predicaciones, a través de la Biblia y de muchos libros que se pueden leer, no estás haciendo la voluntad de tu Padre. Estás como eso que dicen Señor, Señor. Cuidado, dice el Señor. ¿En cuál nivel espiritual de madurez estás? Vuelvo a hacer la pregunta. Tercera escritura, primera de Juan. Vayamos allá. Capítulo 2, del 3 al 6. Estamos hablando que hay una obediencia que nos ayuda cuando estamos obedientes a la palabra de Dios, a su instrucción, pues vamos camino a la madurez. Y dice, primera de Juan, capítulo 2, del 3 al 6, dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, ¿pero qué palabra es la que tú guardas? ¿Tú la buscas? ¿Tú la escudriñas? ¿Tú meditas en ella? Pero el que guarda su palabra, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. O sea, has llegado a la madurez. Ya no respondes tú como quieres responder. Ya respondes a través del conocimiento de la palabra de Dios. Ya no actúas como tú quieres actuar. Ya vas a actuar de acuerdo a los mandamientos y a la palabra de Dios. Ya no piensas como tú quieres pensar. Tus prioridades son diferentes. Ya vas a pensar como Dios piensa. Hermanos, hay que caminar hacia la madurez para poder llegar a la herencia que nos espera en el cielo y para poder tener una vida efectiva aquí en la tierra, en su reino. Dice, el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él puede andar como Él anduvo. ¡Wow! Espérate, déjame volvértelo a leer. El que dice que permanece en Él, no el que dice, Señor, Señor, en tu nombre hemos echado fuera demonios. No. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Un versículo impactante para tu vida espiritual. Has llegado a la madurez para poder, has puesto tus prioridades, has sido obediente a la palabra de Dios para poder decir, ando como Él anduvo, pienso como Él quiere que piense, contesto, hablo lo que quiero hablar, como Él quiera que yo hable, reacciono en los momentos difíciles de mi vida como Él lo hubiera hecho. ¿Hago estas cosas o sigo en la inmadurez espiritual? El propósito es que aprendas hoy que Dios quiere que madures. El tercer punto, para poder ayudarnos en nuestra madurez espiritual, debemos hacer las cosas que a Dios le agradan. ¿Y qué le agrada a Dios? Lectura de su palabra y ponerla por práctica. ¿Qué le agrada a Dios? Que todo lo que tú leas, oigas, medites, lo pongas por
práctica. Eso se llama madurez. Eso no es como, vayamos allá, Santiago, capítulo 1. Pero ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Esto está hablando de una persona individualista que se mira en un espejo y se ve como él es, pero no es capaz de ser hacedor de la palabra que ha oído. No es capaz de hacerlo. Aún está en madurez espiritual. En Hebreos 5:14, vayamos allá. Hebreos 5:14 dice: vamos a empezar en el 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra. O sea, a un bebé, a un niño, tú tienes que darle lechita, porque todavía es inexperto en la palabra. Pero el Señor te está llamando a salir de ese estado y llegar a la madurez para que puedas comer comida sólida, porque si no te vas a quedar raquítico, no vas a crecer. Es menester tuyo ser obediente a lo que dice la palabra, si es que te consideras hijo de Dios. Si no, quédate donde mismo estás. Dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado, ¿qué? Madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados y en el discernimiento del bien y del mal. Cuando nosotros tenemos palabra dentro de nosotros, madurez, conocimiento, cuando la palabra es sólida y la tienes que masticar y depositar y después volverla a subir y rumiar esa palabra, entonces verdaderamente se cumple esto que dice aquí. Tus sentidos son ejercitados porque ya no vas a pensar como tú piensas, sino como dice la palabra de Dios. Y entonces el Señor te va a dar discernimiento para escoger entre el bien y el mal. Pero un niño que está con lechita no tiene decisión todavía. Necesita ser llevado. No que no amamos a los niños, amamos a los niños también. A los niños se discipulan, a los niños se les enseña, a los niños se les pone pamper y se les da lechita para que puedan empezar a crecer saludablemente. Pero ya a los que supuestamente estamos maduros, tenemos que dar fruto de justicia. Porque si no, tenemos que preguntarnos en cuál nivel espiritual yo estoy. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. El Señor también dejó palabra para niños. Le está dando una advertencia a los niños, a los que han llegado de pronto al conocimiento de la verdad y aún no tienen una madurez espiritual. Dice que deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Buscar palabra que no sea leudada, leche que no tenga agua, sino leche pura. Porque dice que esto te va a ayudar para crecer para salvación, para llegar a la madurez espiritual. El Señor también da palabra aquí a través de Pedro para los niños. No desechamos a los niños, no desechamos a los jóvenes, pero sí hablamos para aquellos que nos consideramos maduros,
porque estos son padres y pueden ayudar al joven y al niño, como dijo Juan, primera de Juan capítulo 2. Otro punto que nos ayuda en nuestra madurez espiritual es la oración. La oración te ayuda a obtener una comprensión de la naturaleza amorosa de Dios. Cuando entramos en oración, cuando hablamos con el Padre habla con nosotros a través de su Espíritu y empieza a darnos conocimiento de su naturaleza amorosa. Él no nos deja huérfanos. Vamos a la Escritura, primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Dice, la Escritura enseña que Dios es amor. Puedes sentir ese amor al hablar diariamente con Él por medio de la oración, buscando su guía en tu vida. Dice que no lo hemos alcanzado, y que todos tenemos la obligación de entrar en oración con nuestro Padre, que es amor. Dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Así que cuando entramos en oración comenzamos a conocer el amor de Dios, cómo Dios nos cuida, cómo Dios nos guía, cómo Dios nos va enseñando a través de su palabra, a través de su espíritu, a través de todo de su gracia, todo lo que Él tiene para nosotros como hijos de Dios. La oración también te alinea tu voluntad a la voluntad de Dios, porque ya cuando oras, ya no estás orando según como tú quieres. El Señor te comienza a mostrar que a través de la oración tú quieres que se haga la voluntad de Dios y no la tuya. El propósito de la oración no es necesariamente decirle a Dios cómo queremos que Él haga las cosas, más bien es para comprenderlo mejor, para entender sus caminos y ponernos nuestra voluntad alineada a su voluntad. Un cristiano, un niño, un joven, aún un padre que ha llegado ya a la madurez espiritual, si no tiene una vida de oración, fracasa. Porque la oración nos enseña la naturaleza de Dios, la oración nos alinea a su voluntad. La oración te ayuda a ser más como Jesús. Jesús puso un ejemplo perfecto de la oración. Si te esfuerzas por seguir su ejemplo por medio de la oración, podrás llegar a ser más como Él. Como dijo en aquel versículo, como Él. Él desarrollarás una mejor relación con Jesús y con tu Padre Celestial a través del Espíritu Santo, a través del poder de la oración. Y como último punto, para ayudarnos a nuestra madurez, está el que a todo el mundo le molesta cuando hablamos. El congregarnos, hermanos. El congregarnos es una bendición que viene en el paquete que Dios nos da. Es el congregarnos, el estar en los días de oración, en estar en los días de enseñanza bíblica, el cual nadie viene, porque todos estamos muy cómodos. Los domingos, cuando nos congregamos, es un punto de que el Señor nos ha dejado para nuestra madurez espiritual. Y te voy a decir por qué. Al congregarnos, dejamos el individualismo. Estamos poniendo por práctica la obediencia, la humildad y la comunión unos con los otros. Cuando nos congregamos, nuestras asperezas comienzan a ser quitadas, porque el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros y que se mueve en medio de la congregación, comienza a quitarnos entre nosotros cuando estamos en mutua comunión, comienza a quitarnos asperezas de nuestra vida. Comienza el Espíritu Santo a ponerte a prueba
para ver hasta qué punto tú has llegado a la madurez espiritual. Para ver hasta qué punto tú puedes tener una acción contraria a lo que tú piensas que es bien para ti. Pero si no tenemos comunión, un matrimonio, cuando se casa, un verdadero matrimonio, yo no estoy hablando de los matrimonios ahora que llevan 10 años juntos y después a los 11 años se quieren casar. No, yo estoy hablando de un matrimonio que llega al conocimiento de conocerse y después de esperar en el Señor y hacer una unión. Cuando un matrimonio se une, comienzan el conocimiento del uno y del otro y comienzan a quitar asperezas y actitudes que al otro no le agrada, pues por tanto yo voy a tratar de agradarlo y la otra persona a tratar de agradarte a ti. Así mismo es cuando nos congregamos, hermanos. Queremos agradar a Dios por sobre todas las cosas. Queremos llevar una comunión unos con los otros. Queremos ser humildes unos con los otros. Queremos expresar el amor de Dios unos con los otros. Todos tenemos diferentes personalidades y caracteres, pero el amor de Dios cubre multitudes de pecados. Y cuando venimos y nos reunimos y nos congregamos, el Señor en su sabia omnisciencia, sabiduría, conocimiento, nos mandó a congregarnos porque allí Él envía bendición y vida eterna. Allí tú vas a ser transformado. Allí tú vas a ser limpiado. Allí tú vas a quitar toda aspereza, toda espina que te molesta. Porque a veces nos encontramos con situaciones en las cuales tienes que preguntarte, ¿ando como Jesús quiere que ande? ¿Hablo como Jesús quiere que hable? ¿Actúo como Jesús quiere que actúe? Pregúntate. ¿Hago eso? Mira, cuando practicamos el servicio de humillación a los demás, el Señor está trabajando en nuestras vidas porque somos egoístas por naturaleza. En Juan capítulo 13, y ya voy terminando, gracias por aquellos que están conectados o porque los que se pueden conectar más adelante, les doy gracias por participar junto con nosotros. Quisiera tenerlos aquí, pero a veces están muy lejos. A veces no están ni en este país. Pero los que están en este país, los que viven en Miami, y no están tan lejos, vengan y participen de las enseñanzas, hermanos. Porque cuando tenemos mutuo acuerdo, podemos crecer espiritualmente. Mira, en Juan capítulo 13, versículo 12, mira lo que el Señor nos dejó allí. Aquí estaba el Señor dándonos un ejemplo de humildad. Y así es como nosotros debemos de actuar cuando nos congregamos. Dejar tu orgullo a un lado, dejar tus conceptos y preceptos del mundo y dejar que el Espíritu Santo moldee tu carácter, moldee tu forma de ser. Empieza a demostrar que el Espíritu Santo es poderoso para podernos transformar y cambiar. Y un ejemplo de humildad entre sus discípulos lo hizo Jesús. Y dice, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y dijo, ¿sabéis lo que he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Pero si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Aquí hay un ejemplo de humildad en el lavado de los pies. Hoy no tenemos que lavar los pies, hoy tenemos que ser humildes unos con los otros. Cuando hay en una congregación una persona tiene carácter y a veces da respuestas que no son adecuadas, hermano, tengamos suficiente humildad para poder reconocer que somos maduros y que podemos ayudar a esa persona en su vida espiritual, en su crecimiento. No ponernos a la altura de esa persona, sino más bien ser maduros
para poder ayudarnos unos a los otros. Debemos de practicar la humildad de Jesús. Debemos de practicar la humildad entre unos y los otros. Por eso el Señor en su sabia sabiduría nos mandó a congregarnos. Nosotros pudiéramos ser cristianos individualistas, cada uno en su casa, pero esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que nos congreguemos y que limemos asperezas y que aprendamos a ser pacientes unos con los otros, que produzcamos fruto de justicia, que crezcamos espiritualmente hasta alcanzar la estatura del varón perfecto. Esa es la voluntad de Dios. El último punto lo voy a dejar para la clase de la semana que viene. El punto es el siguiente: ser un buen administrador de tu tiempo y de bienes. Esto se llama mayordomía. Esto entra en el ámbito de la madurez espiritual. Tú no puedes ser mayordomo de tu dinero, ni cómo administrarlo, tu tiempo, si tú no puedes entender el plan de Dios completo, si no puedes entender las bondades de Dios. Esto le llama la mayordomía. Esto es un nivel de excelencia en nuestra vida en general, cuando tenemos mayordomía en todos los aspectos de nuestra vida. Y por último, les voy a dejar el último versículo. Que Dios me los bendiga. Dice, 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 11. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, o sea, madurez, consolaos, sed de un mismo sentir y vivir en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Dios me los bendiga. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche por tu presencia en este lugar, por tu presencia en las Escrituras, por tu disciplina, por tu instrucción, por tu amor, por tu dedicación, porque tú nos instruyes y tú nos ayudas en cada situación de nuestras vidas. Padre, yo te pido, Dios mío, que esta palabra salga con poder para la edificación, consolación y exhortación del cuerpo de Cristo. Manteniéndonos humildes, Señor, bajo tu mano poderosa, Señor, porque tu mano es poderosa y fuerte y nos sostiene con la diestra de tu justicia. Venimos a tus pies, Dios mío, no en humilde, no trayendo nuestro conocimiento, sino el conocimiento de tu palabra para que sea tu nombre levantado. En el nombre de Jesús te doy gracias por todo esto y espero que la próxima semana, si oyen esta instrucción, podamos recapacitar y hacer las cosas un poquito mejor como Dios quiere. Dios me los bendiga.